Hola a todos. Vamos a explorar el misterio del Ávila, leyendas, historia y encanto eterno. En esta ocasión seremos testigos de un viaje fascinante a través de las ancestrales leyendas que envuelven al imponente Ávila, desde las rocas talladas por el paso de los siglos hasta el misterioso resplandor del Pico Naiguatá. Descubriremos la magia y el folclore que han cautivado generaciones de caraqueños a lo largo de la historia. Nos adentraremos en las profundidades de este enigmático lugar, explorando las conexiones entre pasado y presente, realidad y fantasía, para revelar la eterna fascinación que emana de esta majestuosa montaña. Comencemos. En la majestuosa presencia del Ávila se entretejen las leyendas mágicas que han cautivado a generaciones de caraqueños. La imponente montaña ha sido envuelta en el misterio y el encanto desde tiempos inmemoriales, siendo el escenario de relatos que hablan de sus virtudes mágicas y adoración de misteriosas piedras ancestrales. Las rocas triangulares, talladas por el paso de los siglos, han sido testigo silencioso de las creencias arraigadas en el corazón de la región. Desde la época de los primeros habitantes de estas tierras, las leyendas de sus poderes han perdurado, transmitiéndose de generación en generación. Las formas caprichosas de estas rocas, esparcidas a lo largo de la montaña, narran la historia de un cataclismo ancestral que aún deja atónitos a quienes las contemplan. Los geólogos han estudiado con asombro el milenario sistema montañoso de la costa, reconociendo la antigüedad de esta tierra que guarda secretos insospechados. Las hipótesis de la presencia de aborígenes en estas alturas suscita un enigma aún por resolver, mientras que la búsqueda del petroglifo en forma de pez o lagarto sigue siendo un anhelo para muchos exploradores del Ávila. Sé que aún muchos de ustedes no están suscritos al canal, y esta acción representa un apoyo invaluable de parte de ustedes para este proyecto. En la actualidad, las rocas monumentales son adoradas de una nueva manera por los excursionistas que las llaman con nombres evocadores como la arepa, el sillón, la flecha y los platos del diablo. Estas formaciones rocosas se erigen como símbolos inmortales que atraen a los aventureros en búsqueda de la conexión con la historia y la naturaleza. Las palabras del folclorista Santos Emily Arizmendi nos transportan a la fascinante leyenda del Pico Naiguatá, donde destellos luminosos emergen como un misterio lumínico, brindando un espectáculo cautivador que invita a contemplar el legado eterno de la montaña. Así, cada rincón de la imponente montaña del Ávila esconde fragmentos de historia, magia y folclore, siendo el testigo de las leyendas que viajan en el eco de sus rincones. El Pico Naiguatá, con sus misteriosas luminiscencias, continúa deslumbrando y dejando en suspenso a quienes buscan en él algo más que una montaña, algo más que piedras, algo que se desvanece más allá de las luces que surgen de sus entrañas. En los misterios entrelazados de Caraballeda y el imponente Ávila se teje una narrativa cautivadora que ha perdurado a través de generaciones. La leyenda de la maldición y los destellos luminosos que infunden asombro y temor en los corazones de los caraqueños resuena con una fuerza única en esta tierra de mitos y enigmas. La historia del hijo desalmado, sumida en pasiones y traiciones, se entreteje con la imponente presencia del Pico Naiguatá, donde la venganza del viejo padre se transforma en una maldición que retumba en lo profundo de las almas. La pulsante energía de la naturaleza parece haber cumplido el imperativo del destino, sepultando al mal hijo y su ambición bajo las rocas del cerro, condenándolo a vagar eternamente como un destello fantasmal. La inquietante creencia de que los destellos luminosos son el lamento del alma en pena del hijo maldito añade una capa de misterio que pervive en la imaginación del pueblo. Las atmósferas de temor y respeto que rodea este relato engrandece la majestuosidad del Ávila, elevándolo a un lugar de poder y eternidad donde los hilos del destino se entrelazan en un baile eterno. Además, las visiones luminosas que atemorizaban a los caraqueños
desde las candelas y las fogatas hasta las historias de Kerio, el tirano Aguirre e incluso los relatos de extraterrestres y platillos voladores, añaden un aire de enigma y misterios que impregna la región con un aura de fascinación y cautela. Así, en cada rincón de este territorio lleno de mitos y leyendas, la presencia del Ávila parece ser mucho más que una montaña. Es un testigo silencioso de la danza entre la realidad y la fantasía, un lugar donde la imaginación y la verdad se entrelazan para tejer relatos que desafían el paso del tiempo. Dime qué te parece este relato. Déjamelo saber en los comentarios. Hace muchos años que no acampo en el Ávila. Esa última ocasión yo era dirigente de la rama clan en los Scouts y entre los muchachos y yo programamos una acampada en el Pico Naiguatá, entusiasmados por una aventura que yo les conté. El asunto fue que en la noche del día sábado nos cobijamos debajo de una gran roca en los predios de los Platos del Diablo, ya que en el anfiteatro estaba inundado y no pudimos montar nuestras carpas. En la madrugada del domingo escuchamos unos fuertes golpes que no todos los muchachos escucharon. Armando, uno de los más adultos, y yo nos paramos a revisar y no encontramos nada, ni huellas de golpes en la roca, ni rastro de personas. Antes de la llegada de los conquistadores europeos, las tribus indígenas que habitaban la región atribuían al Ávila un significado sagrado, formando parte integral de su cosmovisión y mitología. Para ellos, la montaña representaba mucho más que un símbolo geográfico, era un lugar de poder, misterio y conexión con el mundo espiritual. Durante la época colonial, el Ávila siguió siendo un punto destacado en la geografía e historia de Caracas. Su presencia imponente ha influido el desarrollo urbano de la ciudad, inspirando escritores, poetas, pintores y fotógrafos a lo largo de los siglos. Además, su papel como refugio y lugar estratégico ha sido relevante en momentos cruciales de la historia venezolana. Hoy en día, el legado histórico del Cerro del Ávila se entrelaza con la identidad de la ciudad de Caracas y del país en su conjunto. Las leyendas, tradiciones y anécdotas que rodean la montaña continúan alimentando el espíritu de la comunidad, recordando la importancia de este icónico símbolo natural a lo largo de los siglos. El Cerro del Ávila es mucho más que una formación geológica, es un testigo silencioso de la historia y una fuente inagotable de inspiración para las generaciones presentes y futuras. No dejes de compartir el video para que más personas conozcan la historia. Espero que hayas disfrutado de este fascinante viaje a través de la historia y el legado de este emblemático lugar, tanto como yo al guiarte en este recorrido. Si disfrutas de nuestro contenido, considera apoyarnos a través de PayPal para seguir creando historias emocionantes. Comparte esta historia con tus seres queridos, comenta tus impresiones y cuéntame qué aspectos te han parecido más interesantes. No olvides darle un me gusta, activar la campanita de notificaciones para no perderte futuras aventuras y sobre todo, suscríbete a este canal, es completamente gratis. Esto representa un apoyo invaluable de tu parte a este proyecto. Además, sígueme en redes sociales para descubrir más datos interesantes publicados antes de los videos en YouTube. Únete a la aventura y adéntrate en cada viaje con nosotros. La narrativa envolvente de tradiciones, leyendas y experiencias personales entrelazadas con la majestuosidad del Ávila nos sumerge en un mundo de misterio y encanto que perdura a lo largo del tiempo. Este relato nos invita a contemplar la riqueza cultural y el poder evocador de los paisajes, recordándonos que en la intersección entre la realidad y la fantasía, la historia y la imaginación, encontramos un lugar donde las historias cobran vida y los mitos se entrelazan con las experiencias personales, creando un legado eterno que trasciende las barreras del tiempo y el espacio. Si te ha gustado este contenido, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas otros videos sobre el majestuoso Cerro El Ávila.